Recibe un cordial saludo, seas bienvenido a una enseñanza más de tu servidor, el pastor Chito Rendón. Siempre será para mí un anhelo, un deseo, el clamor de ver a aquellos prosperados, así como prospere su alma. No te apartes, hoy vamos a estar viendo esta enseñanza tan útil para comienzos, para nuevos comienzos. No importa las circunstancias, las cosas vienen bien. No importa si el día se mira gris, hemos visto por medio de la Escritura que el Señor quiere que tengamos una esperanza, que podamos creer que Él está con nosotros. Y por eso le he denominado esta enseñanza, al mal tiempo, buena cara. Ahí acompáñame. Padre, te doy gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por cuidarnos. Te ruego, Padre, bendice a todo aquel que está escuchando y que está en este momento esperando una respuesta, oyendo, Padre mío, una palabra que le dirija. Pues, Señor, que seas tú quien nos hable, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bien, la Escritura está llena, pero llena de experiencias, situaciones de donde hay momentos de mucha angustia, de mucha dificultad, de incertidumbre. Pero curiosamente, en todos estos momentos podemos ver que esa prueba para el que la está atravesando es temporal. Por supuesto, Jesús lloró, dice, claro. Él ante la noticia de su amigo que había fallecido, Lázaro, él se apesadumbró. Él inclusive se enojó. Claro que era emotivo, pero el relato muestra que pasando ese episodio, como que él viene y se sacude los pies y dice, continuemos. Pues hoy el mensaje es continuemos, porque hoy veremos que sí es posible que en medio de cualquier circunstancia poder tener la esperanza y que Dios llene nuestro corazón y eso se refleja en, pues nada menos que en nuestro rostro. Bueno, así lo dice la Escritura en Proverbios 15:13, un verso muy conocido y dice de esta manera: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Sabe? Yo molesto a algunos que les digo, aquellos que están solos, sin pareja, ¿quieres atraer a alguien? Pues alégrate, porque el corazón alegre hermosea el rostro. Bien decimos cómicamente, casaca, dice, mata carita. Aquellos que no son muy agraciados, pero tienen buena labia o tienen tal vez una buena actitud, tenga por seguro que pueden crear confianza. Claro, aquí nos dice que en el momento de abatimiento, ¿verdad? Hay un dolor, pero todo es temporal. En un funeral yo le digo a las personas, lloren, tenga la libertad de llorar a esta pérdida y preséntesela al Señor y dígale, Padre, aquí está mi corazón dolido, y tenga por seguro que el Señor como que lo toma, Él lo embalsa, lo envuelve, sopla sobre él y de repente he visto a muchos que se levantan con una actitud diferente diciendo, bueno, caminemos. Un ejemplo en la Escritura de alguien que podríamos decir que tenía toda la, llamémosle, pues en su vida pasaron tantas cosas lamentables que él tenía motivos para vivir apesadumbrado, como decimos aquí, chipe, o con el pico caído, decimos, ahí mirando hacia abajo. Bueno, era con la vida de José.
José, el soñador, pues vivía en un hogar donde él era el amado por el papá. Aunque no era amado por los hermanos, pero era el consentido del papá y de la mamá en su momento. Y dice que algunas características debió haber tenido, que era agraciado por el padre. Yo lo que creo es que él era un amante y fervoroso creyente de los principios que su padre mencionaba de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Y eso hacía que él se mantuviera firme en sus creencias. Imagínense que los hermanos lo vendieron como esclavo. Posteriormente, él es puesto en un mercado, en un bazar de esclavos, y es vendido ahí. Y lo compra pues un general que vio cualidades en él. Yo creo que era la actitud de José, pero estando ahí, él era, ya se convirtió en un siervo, un esclavo de este mismo. ¿Cómo reacciona uno al perder uno la libertad? Al perder uno esa comodidad del hogar. Realmente José tenía motivos para poder vivir chipe, apesadumbrado, triste, llamémosle en todo momento, pero menciona la escritura algo, un verso que a mí me dio esperanza. Y dice la escritura de esta manera acerca de José y su rostro o su semblante o su actitud, de cómo es que él se conducía. Y esto únicamente puede suceder en una persona que está lleno de las promesas del Padre, en una persona que ha creído cada promesa del Padre y se las ha atribuido para él y diciéndole: Señor, esto está en mí. Dice la escritura en Génesis 39:6 de esta manera, cuando él administrando la riqueza de este militar de Egipto. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. O sea, Potifar dejó en él la administración. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Imagínense la confianza que le daba a él. ¿Y por qué? Porque él miraba que la bendición empezó a florecer en ese lugar que José administraba. Pero dice aquí, y era José de hermoso semblante y bella presencia. La palabra que dice aquí, semblante, es la expresión de la cara. O sea que yo puedo imaginarme que en medio de su realidad, sabiendo que él era esclavo y no debía haber sido esclavo, en su realidad que él era vendido y quiso ser menospreciado, pero él no se consideraba menospreciado, él caminaba, pues cuando iba en la calle, cuando estaba en la hacienda o en la propiedad o en la casa donde él habitaba, o cuando iba al mercado posiblemente, con una mirada firme, radiante, y seguramente hasta tendría el incomodo de algunos, las calumnias diciéndole: ¿y tú quién te crees? El dueño del lugar donde trabajas. Y solo aquel que sabe que las promesas de Dios viven en él puede levantarse con ese corazón sano y con una mirada radiante. Y dice que la bella presencia era que su presencia, o sea, al verlo, sus aparejos, sus vestiduras, él era una persona que no solo era su mirada, sino que andaba con gallardía. Y no es que fuera llamémosle, uy, qué creído, sino que era alguien que moraba en él las promesas del Padre. Cuando uno mira ejemplos de este tipo, lo único que puede decir uno es: Señor, que yo pueda tener esa convicción como la de José o la de este personaje, que con un corazón alegre en medio de las circunstancias pueda manifestar un rostro que manifiesta paz en todo sentido. ¿Sabes que el mismo proverbista, Salomón, él escribió un verso tan especial y dice de esta manera? Mire cómo dice Proverbios 27, verso 23. Considera
atentamente el rostro de tus ovejas. En otras versiones, en esta versión es la versión antigua, la versión del oso. En otras versiones dice, considera atentamente el estado de sus ovejas. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo puede uno diagnosticar el estado de ciertas, en este caso, ovejas o personas? Llamémosle, si consideramos que puede uno ver a una oveja como una oveja de una iglesia, llamémosle así. ¿Cómo poderlo ver? Pues yo creo que el rostro delata muchas cosas. Delata. ¿Sabe que yo cuando voy a ver enfermos, incluso recientemente mi padre estaba muy enfermo y cuando yo lo miraba, se miraba su rostro decaído, solo le miraba los ojos y ya se notaba que algo pasaba en él. Bendito Dios, ahorita ya se está levantando y yo puedo ver su rostro con ánimo, pero solo es de ver el rostro. Obviamente un médico necesita hacer análisis, que miremos la sangre, que miremos cómo está la presión o algunos exámenes más internos, pero a veces el rostro denota algo. Aquí dice, considera atentamente el rostro de las ovejas. Pon tu corazón al ganado, porque las riquezas no son para siempre. No son, y será la corona para perpetuas generaciones. Obviamente lo que está dando a entender que obviamente aquel que pone su corazón en las riquezas, pues obviamente si hay una pérdida puede mostrar tristeza, pero si tiene bendición y prosperidad puede mostrar pues un corazón agradecido o contento en todo sentido. Pero en todo caso, el considerar, el estar atento nos demuestra de que tu mirada, tu rostro puede manifestar algo en particular, ¿verdad? Hoy casualmente estaba en una reunión con mis hermanos, estábamos ahí visitando a mi papá porque se está restableciendo y en eso llegaron a contarnos que uno de los vecinos se estaba quejando de un problema, pero un vecino de mi papá. Entonces, él llegó a quejarse con un nieto o mi sobrino que estaba ahí frente a la casa. Y entonces, cuando él llegó a la casa a decirnos, alguien tiene que ir a hablar con el vecino, alguien que demuestre paz, alguien que tenga en su vida esa tranquilidad, ese carácter. Tienes que ser tú, tío Chito. Y la verdad es que hablé que con mucho gusto yo podría hacerlo, pero lo ideal es que sea alguien que vive en esta casa. Y en este caso le hablé a mi hermano, que es el que está viviendo ahí con mi papá, ¿verdad? Y él lo resolvió y ya me contó que sencillamente solo llegó y con de buena gana se resolvió la situación. Pero no hay como tener esa tranquilidad de manifestar, de expresar esa paz que solo Dios la da. El tener un corazón, llamémoslo sano, no quiero decir que esté totalmente perfecto. No, claro que tengo mis problemas. El pastor Chito tiene problemas. Claro que tengo problemas. Y muchas veces mi esposa Viti, que es la que mejor conoce, es la que me dice, algo te está pasando. Algo te está pasando. Y solo me mira algunas expresiones, algunas facciones o tal vez alguna reacción. Pero Señor, hoy te pido que podamos nosotros tener al mal tiempo, a las malas situaciones, circunstancias, una buena actitud, una buena cara. Bueno, vamos a ver algunos personajes en la Escritura que nos van a mostrar de que definitivamente en ciertos momentos de angustia el Señor puede darnos ese empuje, ese ánimo. Por ejemplo, recordemos la mamá de Samuel. Samuel el profeta, ¿se acuerda? Ana. Ana dice que ella estaba casada, pues se llamaba Elcana, su marido, y él tenía una segunda esposa, llamémosle de esta manera, se llamaba Penina. Y dice que esta mujer le había dado, no dice el número de hijos, pero cuando él le compara a Ana de que
su presencia es mejor que un cierto número de hijos, menciona 10 hijos. Entonces podríamos pensar que tal vez Penina le daba 10 hijos. Y dice que Penina le pasaba enfrente de Ana y la amargaba, pasándole los hijos delante porque Ana era estéril. Entonces le decía, cada vez que me imagino que Penina estaba embarazada, le salía al frente, hola Ana, ¿cómo estás? Y enseñándole su gran barriga. Y esto a Ana la amargaba siempre, dice. Dice que Ana cuando llegaban al templo, porque ellos anualmente presentaban sus ofrendas en el templo, ese era su clamor, ese era su clamor. Pero particularmente, y así es como inicia la historia de Samuel, dice que ella llega al templo y cuando ella está con esa amargura, esa angustia de corazón, empieza ella llorando y clamando, ¿verdad? Pero leamos el verso para verlo tal como dice la escritura. Porque viene Elí, el sacerdote, y cuando la mira con esa amargura, pensó que estaba ebria. Dijo, esta mujer está ebria. Y Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que, y esto es muy importante, he derramado mi alma delante del Señor. Mire, ¿sabe qué es lo que yo veo aquí? Que si hay momentos en que podemos estar en angustia, por supuesto. ¿Acaso no hay aquel momento en que cuando uno tiene tal crujir de lloro, de quebranto, apenas puede hablar? Es que no puede ni acertar una palabra porque tiene el sollozo, como que es fuera interno. Yo me imagino a Ana, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Y clamando estaba ella, ¿verdad? Realmente es válido que podamos tener momentos de un espíritu angustiado, atormentado. Pero sabes, aquí nos da la palabra que es importante llegar ante la presencia de Dios y derramar el alma. ¿Qué es derramar? Pues literal, como agarrar un trapo con humedad y exprimirlo. Pues yo estoy dispuesto a exprimir mi alma, aunque sea con lágrimas. Esta Ana, imagino que derramaba su alma derramando sus lágrimas delante de este altar. Y ahí derramaba ella, ¿por qué a mí? A veces decimos eso, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no vemos tu respuesta? Pero lo lindo es cuando hay la esperanza y cuando sucede una promesa o un decreto, o llamémosle pues a una proclama que podría haber de alguien, pero que te diga, oye esto, porque de Dios viene esta respuesta para tu vida. Bueno, dice en el verso 18 y 17 que respondió Elí y dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Que tú puedas oír hoy la voz de Dios diciendo, he escuchado tu clamor. Ya no estés triste, ya no estés angustiado, porque hoy será hecho lo que tú pides. Halle tu sierva gracia ante sus ojos, dijo ella. ¿Y sabe qué hace? Cuando uno recibe una convicción, una certeza de una promesa, ¿qué hizo ella? Se sacudió las sandalias, se levanta y dice, y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. ¿Cuántas veces no he visto yo personas que me dicen, puede orar por mí? Bueno, oremos por tu necesidad, por esta situación. Y oramos, acompáñame, oramos en el nombre de Jesús. ¿Crees que Dios respondió? Amén, dicen. Bueno, vamos pues. Y sigue llorando. Es que siento que no se me va, siento que no veo la respuesta. Y aquí es donde tenemos que poner la certeza de que Dios puede escuchar al corazón abatido, al corazón angustiado, al corazón triste. Y hoy te vengo a decir
si tú presentas ante un altar tu clamor, levántate, porque hoy el Señor conceda tu petición. Y levántate y cambia tu semblante. Qué linda esa expresión, porque no hay como obtener la convicción y la esperanza que Dios habla y Dios obra. Miremos este otro caso de la Escritura. Y esto sucede, lo que escribió Salomón en uno de sus versos en Eclesiastés. Y dice de esta manera, dice así: ¿quién como el sabio? Dice Eclesiastés 8:1. ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su faz. Hay otras versiones que dice ilumina su rostro y hace que la dureza de su rostro cambie. Mire, eso de la dureza, ¿sabes que a veces el palo o los problemas o las, llamémosle, tanto tunazo, digo yo, hace callo? O sea, como que engruesa el corazón. Y llega un momento en que uno siente como que ya no es digno uno de ser escuchado. Uno empieza a calificarse. Uno empieza diciendo definitivamente, yo no tengo las cualidades como aquel que ora, que lee la Escritura, que va a la iglesia, en cambio yo. Y empieza uno a recordar sus caídas. Por supuesto que todos hemos caído. Todos hemos pecado. Dios me libre que alguien dice que no peca, porque haría a Dios mentiroso, dice. Pero no dejes que esto endurezca tu corazón, porque entonces cuando venga la respuesta de Dios, tu corazón va a estar duro y no vas a poder ver la respuesta, no vas a sentir que el Espíritu de Dios se acerca. Pero aquí es lindo porque dice que una forma de poder suavizar esto es adquiriendo sabiduría. La sabiduría es la forma de decir cómo me voy a conducir, como los proverbios. Los proverbios nos dan sabiduría. El temor al Señor nos da sabiduría. La sabiduría es algo que nos permite ver más allá. Ver allá, ver a lo lejos. Ver que estamos dispuestos a ver un asunto y que tenemos la esperanza porque vemos la respuesta más allá. No hay como pedirle a Dios sabiduría. Salomón, siendo muy joven, imagínense, era jovencito y le pidió a Dios sabiduría. Y Dios le dio la sabiduría de un anciano. ¿Cómo no nosotros? Claro que nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, ¿verdad? Dice en Santiago, capítulo 1, dice que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios que Él dará sin reproche. Señor, danos sabiduría para que podamos caminar, porque la sabiduría como que ayuda e ilumina el camino. Mire cómo dice Job 29:3 a esto de iluminar. Cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza, dice Job, y a su luz caminaba yo en las tinieblas. En otras palabras, dice que el que adquiere sabiduría se vuelve como una lámpara sobre la cabeza. Y es fácil, pues, caminar. Dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Aquel que se llena de la sabiduría de su palabra, como que tiene, pues, iluminación del camino. Te quiero contar, yo recuerdo ahorita en una oportunidad que íbamos a una ciudad aquí en Guatemala que se llama Cobán, en Alta Verapaz. Eso fue hace unos 10 años posiblemente, íbamos con Viti, íbamos a un evento. Y un ministerio muy hermoso que conocemos, Palabra y Poder, que admiramos a su pastora ahora, la pastora Betty. Y cuando vamos en el camino, mire, de la nada se fueron las luces del carro y era de noche. Nosotros ya estábamos llegando, no creo, pero ya era oscuro y ya estaba oscuro el camino y se nos
se descompuso el fusible de las luces. Mire, ya era de noche, decíamos, no nos podemos quedar aquí en la carretera hasta la madrugada, Padre. Y empezamos a clamar. Mire, y empieza a suceder algo. Mire, usted me dirá, pastor, hombre, diga la verdad, delante de Dios, si aquí estuviera Viti, ella me reforzaría. Pero vine yo y el Señor, empezamos a orar y suscitó algo así sobrenatural. Empezaron a haber relámpagos, pero el relámpago como que se quedaba estático y de alguna manera podíamos ver el camino. Y empezamos a caminar y de repente cuando se terminaba la luz del relámpago era porque ya era una recta. Entonces ya se miraba el reflejo de la línea de la carretera. Y cuando entrábamos en una curva, otro relámpago. Mire, era algo así como que si un ángel estuviera ahí tirando los chispazos. Otro. Mire, no hay como esa... bueno, yo le llamaría un milagro, obviamente, pero un milagro. Pero también le podríamos llamar... Qué rico tener esa luz en el camino, ¿verdad? Ayuda, ¿verdad? Es como esta aplicación, ¿verdad? El Waze. Esa es una maravilla. Porque el Waze, en la sabiduría del Waze, nos dice cómo llegar a algún destino. Y uno dice, ¿cómo le hace? Bueno, agarra los Wazes de muchos celulares y por eso logra modular o logra desarrollar con un algoritmo rutas donde logra manejar la velocidad de los Wazes de otros carros y sabe que en esta carretera hay 20 Wazes que se desplazan muy despacio, pero en esta otra carretera hay 2 Wazes pero que se desplazan muy rápido. Entonces así es como escoge el camino correcto. La sabiduría nos ayuda. Llénate de sabiduría para que no se endurezca tu corazón. Señor amado, danos de tu sabiduría, porque de esa manera podemos ver. No hay como poder ver lo que está por delante. Hay otro personaje que es muy especial y prácticamente a mi persona yo lo admiro muchísimo. Usted dirá, de plano que es David, de plano que es José, o Moisés, Abraham, no hay muchos. No, estoy hablando de Esteban. Primero porque dice que cuando Esteban era de los discípulos o apóstoles que escogieron para poder ayudar a los originales, a los apóstoles originales, para que los apóstoles originales se pudieran dedicar a la palabra y a la oración. Escogieron, dice, a varios de los fieles que estaban ahí, que eran personas llenos del Espíritu Santo, dice. Y ahí aparece Nicamor, Timón, ¿verdad? No como el de la película, no era uno de por ahí, y estaba Esteban. Pero dice que estos tenían la cualidad de que eran serviciales, estaban dispuestos a decir, aquí estoy delante de ustedes. Pero de todos estos, seguramente el que sobresalió, porque es el que quedó registrado en el libro de Hechos, y que es más, casi un capítulo completo, habla acerca de la vida de Esteban y cómo es que cuando él fue capturado o fue tomado preso delante de estos religiosos, él empieza a presentar su defensa por sus convicciones. Pero dice de esta manera, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea que, recuerda que hablamos, que al que se llena de sabiduría, obviamente se ilumina su rostro, su faz, su certeza, su convicción. Y dice Hechos capítulo 6, verso 15, y al fijar la mirada en él, o sea, todos los que estaban ahí, que estaban sentados en el concilio, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Híjole, diría uno. No que se llamaba ángel, no, era un ángel, era un rostro. Pues, bueno, yo primero me preguntaría, ¿cómo saben ellos que era el rostro de un ángel?
Lo más seguro es que más de alguno tuvo alguna experiencia angelical para poder compararlo, ¿verdad? Pero cualquiera pensaría, ¿cuál podría ser el rostro de un ángel? Bueno, yo pensaría que el rostro de un ángel es aquella persona que denota paz, un semblante pues en paz, tranquilo, radiante, con sus ojos abiertos, que emana liderazgo, que emana convicción, tal vez como la de José, ¿verdad? De un hermoso semblante, dice, ¿verdad? ¿Cómo sería la cara de un ángel? Padre mío, que podamos nosotros ser conocidos porque dentro de nosotros mora el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dentro de uno se tiene que ver, se tiene que reflejar. Oye lo que te digo, a aquel que está lleno del Espíritu de Dios o que se lo pide, tiene como que brotar de sus poros, tiene que emanar. ¿Acaso no dice Eclesiastés en el capítulo 1 que la amada le dice al amado, mi nardo, la amada que es figura de la iglesia, mi nardo dio su olor, o en otras palabras, dando a entender que su misma presencia de ella expiraba un olor. Y yo creo que nosotros debemos de expirar el olor que deberíamos de derramar donde quiera que vayamos, es de Jesucristo. Que nosotros derramemos por donde caminemos una sensación en el lugar, que en nosotros hay paz, hay tranquilidad. ¿Acaso aquel que vive en esta condición puede ser que alguien se le acerque y le dice, ¿cómo puedes tú tener esa paz? ¿Cómo puedes tú tener esa expresión de tranquilidad si tenemos los mismos problemas? Tenemos los problemas tal vez o de escasez o de problemas o de circunstancias pues que no han sido ideales. Tenemos situaciones adversas muy parecidas, pero son en contra. Tú estás con paz, ¿cómo haces? Y eso es donde se levanta una expresión como la de Esteban. Una persona que ahí cuando él tenía esa expresión angelical, dice que él empezó a presentar su causa. Y ahí relata, dice la escritura, relata en Hechos capítulo 6, prácticamente cómo es que era la vida, o él hablando del Antiguo Testamento, cómo es que Cristo estaba en algunas partes diferentes en todas esas etapas. Y cuando él les dice, y el Cristo es el que ustedes asesinaron, ustedes mataron, enardeció, obviamente inspirados por algún espíritu demoníaco, a los que estaban oyendo y lo apedrearon. Y dice que él, con su mirada angelical, vio al cielo y dice que su mirada vio los cielos abiertos. Y él solo dijo, ahí está mi Señor sentado a la diestra del Padre. Y terminan de lapidarlo. No importa las circunstancias que estés atravesando, que tú puedas decirle, Señor, ayúdame a tener esa paz. Que sabiendo que aunque pueda estar a una situación mortal, dramática como la de Esteban, pero que tú estás conmigo, que tú estás en mi corazón y que esa presencia tuya me permita tener la certeza de que vivo en paz, ¿verdad? Bueno, miremos otro personaje que realmente es, también me deleito hablar de nada menos de él, porque ¿saben de quién es? De nuestro amado Señor Jesucristo. Obviamente, dice la Escritura que nuestro amado Señor Jesucristo, que Él pasó momentos duros. Dice que cuando Él estaba en el monte orando, antes que lo tomaran preso para crucificarlo, dice que Él ahí estaba clamando a Dios y dice que su sudor era como gotas de sangre. ¿Cuál sería su angustia? Yo siempre he dicho que tal vez su angustia no era ante la muerte, no, porque él ya estaba seguro a lo que él vino a la tierra para presentarse como una ofrenda. No, su angustia era que él iba a estar separado
de la presencia del Padre por varios días. Y eso debería ser algo angustioso para cualquiera. Estar en medio de las tinieblas y esas tinieblas de angustia totales. Y él sabía que se presentó como una ofrenda. Bueno, pero dice que antes de este episodio, él iba con sus cercanos, Pedro, con Jacobo y Juan, él les dijo, acompáñenme, y se los llevó al monte, y ahí pasó una experiencia que se llamó, o así lo relatan los evangelios, que se llama la transfiguración. ¿Por qué? Porque él empezó a ser transfigurado, pero también se presentó un Moisés y un Elías. Y se presentaron delante de ellos, dando evidencia que ellos no están muertos, ¿verdad? Pero hay algo muy particular en esta experiencia de Jesús. Y léalo conmigo de esta manera. Dice así, en Lucas capítulo 9, verso 29, y dice de esta manera. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y luego aparece, pues, los personajes que le mencioné. Pero aquí lo que me agrada mucho es saber que mientras que él oraba, la oración produce cosas. En la oración nosotros podemos encontrar una respuesta de Dios. Es en la oración donde Él nos dice, el que clama a mí, y dejando que el Espíritu hable por nosotros, dice que abre un acceso al Padre, abre un contacto con Dios. Y cómo no pasar tiempo en oración, porque ese momento nos da paz. Yo puedo imaginarme que el espíritu angustiado, cuando está en oración, después de orar de todo corazón, el Espíritu Santo nos llena de su paz, nos llena de su certeza, esa convicción de que las cosas van a estar bien. Entonces, ¿qué sucede? Que después de orar uno viene y ¡pa! Sacude los pies y dice, adelante, sigamos. Ya puse llamémosle, mi moción, ya puse mi súplica en el altar y sé que Dios la escuchó. Y esto se muestra que Dios te da paz, te da tranquilidad. Se muestra en el rostro. Mientras que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Si tenemos el ejemplo de nuestro amado Señor Jesús, ¿cómo no creer? Por supuesto que él cuando estaba en el monte de la oración, el monte Gólgota, ¿verdad? No, ahí fue donde fue crucificado, cuando estaba ahí en el monte del huerto, orando, ¿verdad? Él estaba angustiado, pero dice que cuando él se levanta, bueno, caminemos porque ya vienen por mí. Y dice que lo apresaron y él todavía se entregó de alguna manera, porque Pedro quiso defenderlo y él le dijo, guarda tu espada, guarda tu espada. Aquí estoy, en otras palabras. En oración se puede llegar al cielo. En la oración nosotros podemos mover la mano de Dios en todo sentido. Yo pregunto hoy, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a ese momento tan preciado que es en la oración? Pues yo te animo a que disfrutes esos tiempos en su presencia. Hay otro personaje que dice que en ese encuentro en el Señor, porque uno cuando ora es como llegar a la presencia de Dios, es que esa transformación o ese encuentro transforma, hace cambios. Y esto fue lo que le pasó a Jacob. Dice que Jacob, cuando él sale de la tierra de su tío Labán, del tío de su tío, ¿verdad? Que era su suegro, con su familia, y dice que le empiezan a decir, tu hermano te va a alcanzar y ya viene con un ejército, Esaú, porque Esaú prometió matarlo
si él regresaba. Y dice que él vino y se metió con Dios, estaba ahí, tal vez vino y dejó a la familia, dijo, bueno, me voy a alejar, se fue a un lugar y cuando estaba en ese lugar, empieza orando y pasa algo, algo inusual. De repente baja un ser angelical, que no era angelical, yo creo que esa fue una teofanía, el Señor mismo bajó, y cuando él viene, dice que él dijo, si este es el Señor, yo no lo suelto. Y dice que él quiso arrebatar su bendición y lo empieza a forcejear para que no dejarlo ir. Y el ser lo empieza a tratar de rechazar. Y la forma como él lo rechaza es tocándole el muslo y lo deja cojo. Bueno, leámoslo como dice la Escritura. Y dice de esta manera. En Génesis 32, 30 y 31 dice así. Y Jacob puso a aquel lugar el nombre Peniel. Peniel significa ver la cara de Dios o encarando a Dios. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. ¿Sabe qué sucede también cuando uno está en la presencia de Dios? Es que el Señor cambia, te transforma. A Él era necesario dejarle una marca, un recuerdo, para que en sus futuros días, cada vez que Él caminaba y se diera cuenta que estaba cojeando, era porque Dios había puesto en Él una señal diciéndole, yo estoy contigo. ¿Cómo? Porque en este momento el Señor le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Y posiblemente él dijo, no te digo, no, ¿cuál es tu nombre? ¿Sabe por qué no le quería decir? Porque no le iba a decir que era Jacob. Jacob significa el engañador, el suplantador. Pero él le dijo, no, vas a ser Israel. Le cambió el nombre y le cambió su futuro y le cambió lo que él estaba destinado a hacer. Aleluya. Bueno, miremos otro personaje más. Y esto es Moisés. Moisés fue otro que estaba en la presencia de Dios. Dice que Moisés, y acuérdense que Moisés era muy especial. Dice que él era de mecha corta, o sea, se enojaba rápidamente. Dice que él, solo porque alguien le habló mal de los egipcios, de los hebreos, viene y les golpeó y los mató, ¿verdad? Pero aún así, como era su carácter, Dios habló de él diciéndole que era el hombre más manso sobre la tierra. Así llegó a cambiar Moisés. Pero ¿qué fue lo que lo hizo cambiar? Porque él pasaba tiempo en la presencia del Señor. Dice en Éxodo 34, versos 34 y 35, pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Los hijos de Israel veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía. Solo una persona que ha pasado tiempo con el Señor manifiesta, expresa lo que pasa, la experiencia que él ha tenido con su Señor. Sabe que él tenía que ponerse un velo. Y porque la gente le decía, nos molesta, tu rostro brilla mucho. O posiblemente algunos decían, nos asusta. Imagínese ver a alguien con el rostro brillante, puede asustarlo. Pero solo aquel que entiende que es una persona que ha estado en la presencia de Dios, cuando él salía y se ponía el velo, decían, ¿qué te dijo Dios para nosotros? Y siempre había un mensaje. Dios habla a aquel que ha estado en su presencia y se lo muestra, porque lo muestra en su rostro, diciéndole, yo he estado contigo. Que tú puedas decirle, Señor, ayúdame a tener esa presencia tuya para que yo pueda caminar con la convicción y la certeza que tú vives conmigo en todo sentido. Y para finalizar, dice la Escritura que nosotros, pues así como Moisés, ya no necesitamos ponernos velo, pero sí podemos estar en la presencia de Dios. Así como Moisés
podemos entrar, tenemos la oportunidad que en Cristo Jesús, aquellos que tienen a Cristo en el corazón, tienen la oportunidad de entrar, tienen acceso al Padre. Mire cómo dice 1 Corintios 3, 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Hoy el Señor le está hablando a alguien porque Él dice, yo quiero pasar tiempo contigo y quiero transformar tu espíritu angustiado, tu semblante triste, tu expresión de preocupación. Lo quiero transformar en paz para que vean que la gente que vea en ti que mi gloria está en ti. La gloria mía, dice el Padre, estará en ti. Hoy el Señor te dice, deja que yo entre a tu corazón y llene mi espíritu y todo tu ser. Y verás cómo se va la tristeza, cómo se va la angustia, cómo se va la preocupación. No te preocupes, yo estaré contigo. O al contrario, si tú dices, yo no estoy preocupado, pero yo necesito tu presencia, deja que yo manifieste mi gloria dentro de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando. Bendigo, Señor, su vida, bendigo, Señor, sus pasos, bendigo este año. Pero sobre todo, Padre, te ruego que podamos aprender a pasar tiempo contigo para poder tener de ti, Señor, esa paz. Tener de ti, Señor, el conocimiento, la sabiduría. Tener de esa llenura el Espíritu Santo como Esteban. Tener, Señor, ese encuentro como lo tuvo Jacob y Moisés contigo. Padre mío, y de esta manera conocerte mejor. Si tú necesitas un encuentro con Cristo, solo repite conmigo, Dios mío, permite que Jesús entre a mi vida. Te reconozco, Jesús, como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna, Espíritu Santo, ven a mí. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga. Con esto finalizamos esta enseñanza. Bendiciones.